Segundo Samuel capítulo 5. Yo quiero que guardan su espacio ahí en Segundo Samuel capítulo 5. Peleando tus batallas. ¿Cómo peleas las batallas de tu vida? ¿Cuál método usas para acercarte a los diferentes conflictos que encuentras en tu vida? Una historia: en la mañana del 25 de octubre en 1415, el ejército francés estaba acercando a la Inglaterra para pelear contra los ingleses, y esperaban una famosa victoria porque el ejército superaba el número de las huestes inglesas bajo Enrique el V, y tenían una fuerza mucho mayor de caballeros y hombres de armas. Pero algo que hicieron los franceses es que cometieron un error muy peligroso. Calcularon mal la precisión, el alcance y la velocidad de disparo de los arcos largos de los ingleses, y durante la batalla no se pudieron acercarse más a los arcos de los ingleses, porque pusieron estacas enfrente de ellos, y también en el camino a acercarse a los ingleses encontraron un campo lleno de barro que era duro para caminar y duro para avanzar. Y durante este tiempo de acercarse para pelear contra el enemigo, sus errores hicieron que los franceses perdieron alrededor de 10 veces más el número de bajas ingleses. En otras palabras, el ejército francés se acercaron a la batalla en una manera incorrecta, sin analizar la situación, sin analizar los métodos de los ingleses. Perdieron más de lo que esperaban. En nuestro texto habla de un hombre que usó un método de guerra que era correcto, y también lo podemos aplicar en nuestra propia vida espiritual. Segundo Samuel 5. Primero vamos a leer versículos 7 a 20 y luego durante el sermón vamos a leer varias otras partes del mismo capítulo. Dice: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregaréis en mi mano? Y el Señor respondió a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David llegó a Baal-Perasim, y ahí los derrotó David. Entonces dijo: el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como irrumpen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Primeramente, iglesia, quiero hablar de que somos reclutados para pelear en la vida. No tenemos decisión, no tenemos algo para elegir. Es la única opción en nuestra vida. El contexto de nuestra historia es que David fue ungido por la primera vez como rey de Israel. Versículo 3, delante del Señor entonces ungieron a David como rey sobre Israel. Saúl ya murió y ahora el rey David está tomando el poder. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un nuevo rey viene al poder del trono? Hay una lucha de poder invocado en estos tiempos en el reino. Ya los mismos reglas no aplican en este reino. Los principados y gobernantes vecinos de este país ahora tienen que aprender cómo tener relación con este nuevo rey. Saúl, cuando él tenía el trono, manejaba su poder en una cierta manera. Él vivía en otro estilo, él gobernaba en otro estilo el reino de Israel. Él
trataba a los otros gobernantes en el área con diferente manera. Y ahora David tomó el poder y cosas están cambiando. Primeramente la personalidad del rey, los métodos y cómo se acerca al conflicto el rey ahora son diferentes. Esto pasa durante la historia de Israel. Nuevos reyes vienen al poder y hay una lucha, hay una batalla, la diferencia de la persona que está encargado. Personas en rebelión se levantan contra el rey. Consejeros toman la oportunidad para dar su consejo mal o sus consejos buenos. El pueblo está desesperados porque no saben, no conocen el nuevo rey y cómo él va a gobernar el reino. Piensa en 2 Samuel 10. Dice aquí, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Hanún reinó en su lugar. Los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que David está honrando a tu padre porque te ha enviado personas que te consuelen? ¿No te habrá enviado David a sus servidores para reconocer y espiar la ciudad a fin de destruirla? Aquí está David enfrentando otro nuevo rey. Antes tenían buena relación con el otro rey y ahora tiene el hijo que tiene que hacer amistades con él. Pero el rey de Amón no quiere hacer amistad con David y ahora vemos una lucha de poder, un conflicto en la vida de ellos. Segundamente, quiero hablar de la lucha de poder en nuestra propia vida. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cada uno de nosotros fuimos salvos, tocados por la mano de Dios. El Espíritu de Dios entró en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha tocado y algo cambia en el trono de nuestro corazón. Algo cambia en cómo gobernamos nuestra vida, cómo funcionamos día tras día, cómo manejamos las relaciones de nosotros. Efesios 4 dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despónjese del viejo hombre que está viciando por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando nos salvamos y entregamos nuestra vida a Cristo. Nos convertimos al enemigo público del infierno, como los filisteos que vieron que David ahora está en el poder, ungido como rey. El infierno no acepta que nosotros ponemos a Jesús como rey en nuestro corazón. Y empieza una lucha, una guerra, una batalla, podemos decir, en nuestra vida. David tomó su trono. Él estaba listo para tomar lo que pertenece a Israel. Él no iba a permitir que los enemigos de Israel tomen más tierra, tomen más control. Versículo 6 dice: entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Y ellos hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Y eso es lo que sucede cuando nos salvamos. Empezamos a decidir hacer lo que es correcto en el reino de Dios. Empezamos a vivir limpio. Queremos tomar la tierra, el capital, Jerusalén, y decir: ¿sabes qué? Ahora Dios va a gobernar en este lugar. Dios va a gobernar en mi vida. Vamos a cambiar el jefatura de nuestro país. Vamos a cambiar quién está en control de nuestra vida. Paramos de hacer cosas equivocadas y empezamos a hacer cosas justas. Pero en el proceso encontramos resistencia en nuestra vida. Encontramos fortalezas que estaban establecidos en nuestra vida antigua. Familia que están contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Relaciones del pasado que son inmorales o inmoralidad que funcionan ellos. Compañeros del trabajo que hacen algo totalmente diferente. Personas que conocíamos antes en salvación, ahora dicen: ¿sabes qué? No vas más, te acercas más acá. No te acercas más con ese Dios.
Somos en control aquí. Y si te quieres acercar a nosotros, tienes que someterte abajo de lo que nosotros decimos. Antes de David, Saúl no era temido por los filisteos. Piensa en la historia de David y Goliat. 1 Samuel 17 dice, y el filisteo añadió, yo desafío hoy el ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Aquí Saúl tiene un ejército entrenado para la guerra, para pelear, para avanzar el propósito de Dios, para establecer autoridad y dominio. Pero sin embargo, él no está haciendo nada con su vida. No está avanzando el reino de Dios. Y los filisteos están en control simplemente con las palabras que ellos dicen. En nuestra vida, antes de que Jesús entró en nuestro corazón, el infierno se ponía de pie y decía, mira, pecador, tú vas a hacer lo que yo te digo. Yo voy a avergonzar el Dios de la tierra en tu vida. Yo voy a tomar control de tu familia. Yo voy a hacer lo que yo quiero, ejercer mi dominio en tu vida, intimidar a lo que tú quieres hacer, salir de tus adicciones, no voy a permitir. Y el enemigo nos mantenga abajo de su control. Mantenga nuestra familia abajo de maldición, nuestras amistades, nuestros compañeros y personas que conocemos. En nuestra vida, las cosas pueden ser agitadas, mejor dicho. Pueden ser, vamos a comenzar batallas que no esperamos. Cuando nos salvamos, personas empiezan a preguntar, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué gastas tanto tiempo en las cosas de Dios? Yo tengo un amigo mío que cuando él se salvó de 19 años, vivía con su papá. Y antes de conocer a Cristo, él salía a los clubs, a las discotecas, a las cantinas con sus amistades. Y su papá nunca dijo nada. Pero el día cuando él entregó su vida a Cristo, el día cuando empezó a tener compañerismo con la iglesia, pasar tardes, noches, divirtiéndose y gozándose con sus amistades en la iglesia, ahora su papá quería saber dónde estaba. Cerraba la puerta y no dejaba que él entraba porque él quería saber por qué estás gastando tanto tiempo en la iglesia. ¿Por qué estás sirviendo a Dios tan fiel? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Comenzamos tensión en nuestra familia o otros que están con desacuerdo de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué das tanto dinero a las cosas de Dios? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué haces todo lo que haces para la iglesia? Personas que no entienden lo que hacemos. La Biblia dice que el cruz de Calvario, el sacrificio del cruz es tontería a los que se van a perder sus almas. ¿Por qué gastas tanto tiempo haciendo las cosas de Dios, avanzando lo que Él quiere en tu vida? Tu esposa empieza a preguntar, ¿dónde estás? En la iglesia, amor, no te preocupes. Yo estaba leyendo una historia de una esposa que se salvó y empezó a ir a la iglesia cada domingo, y luego cada miércoles, y luego cada viernes al estudio bíblico. Y su esposo, que no conocía las cosas de Dios, empezó a preguntar, ¿por qué se va tanto a la iglesia? ¿Por qué gasta tanto tiempo allá? Quizás que hay un hombre que está conociendo. Quizás que está pasando tiempo con otra persona que no soy. Y un día el hombre se enoja con su esposa y le dice, no más vas a ir a la iglesia, me vas a decir, ¿con quién andas? Y con felicidad la esposa dice, ando con Jesús. Porque esa es la realidad esta noche, que muchas personas no les gusta cuando hay un cambio de rey en nuestro corazón. Cuando alguien más toma el trono en nuestro corazón, empieza a comenzar luchas que no sabemos cómo enfrentar. Entonces les pregunto, ¿cómo peleas tus batallas o cómo luchas tus batallas? La naturaleza humana tiene su propio método. Sabemos que
cuando servimos a Jesús en serio, primero año, 2 años, 5 años, como bebés en Cristo, no conocemos mucho de las maneras de Dios. No tenemos mucho conocimiento, entendimiento y sabiduría en cómo manejar nuestras situaciones. ¿Cómo quiere Dios que luchamos en estos diferentes asuntos de la vida? Pero déjame decir, sabemos mucho de cómo peleamos en el mundo. Sabemos mucho en cómo es la sabiduría del mundo y cómo enfrentamos estas luchas. Aprendimos mucho en el mundo. Años después de que nos salvamos, imagínate cuántos años pasaste en el mundo sirviendo al infierno y el diablo. Cómo luchabas, cómo enfrentabas el conflicto de tu vida. Y traemos estos mismos métodos, estos mismos mentalidades a los asuntos de la vida después de salvación. Tomamos control, usamos nuestro propio entendimiento y así como conocemos nuestras propias relaciones, no necesitamos ayuda de la iglesia. O quizás que es el tipo que explotas emocionalmente en los conflictos de tu vida. Cuando alguien te enfrenta con conflicto, cuando hay conflicto espiritual, empiezas a gritar o tirar cosas o pegar o usas palabras que insultan a la otra persona. O reaccionas con orgullo. Tomas los ataques del enemigo personalmente, tomas ataques de otras personas que no conocen las cosas de Dios personalmente, o quizás que es el tipo de persona que esconde sus problemas. Todo está bien aquí, no hay nada mal. Hay una ofensa claramente, pero no haces nada para enfrentarlo. En lugar de enfrentar esa pelea, en lugar de enfrentar y solucionar ese problema, lo escondes. Saúl era un hombre carnal que peleaba y luchaba en una manera carnal. Mejor dicho, solo enfrentaba sus problemas. Primero Samuel 28 dice, al ver Saúl el campamento de los filisteos, se atemorizó y su corazón se estremeció en gran manera. Versículo 7, entonces Saúl dijo a sus servidores, búscame una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus servidores le respondieron, he aquí que en Endor hay una mujer que sabe evocar a los muertos. ¿Qué es lo que pasa? Él está usando métodos del mundo. Él está peleando oscuridad con oscuridad, tinieblas contra tinieblas, en lugar de buscar el método de Dios. Dice, yo sé qué hacer. Yo voy a invocar a los muertos. Versículo 19 dice, además el Señor entregará a Israel y también a ti en mano de los filisteos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros usamos nuestros propios métodos? ¿Qué pasa cuando nosotros luchamos y enfrentamos la batalla con nuestra naturaleza humana? Perdemos la batalla. Cuando usamos nuestros propios términos, cuando no buscamos a lo que Dios quiere, perdemos. Nuestros métodos, no voy a mentir que son tentadores para usar, porque son familiares. David tuvo su oportunidad para usar su propio método para pelear contra Saúl cuando él fue perseguido. Dice aquí en 1 Samuel 24, dice, sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Aquí estaba David en el cueva, tenía su enemigo Saúl y sus hombres valiosos dijeron, David, Dios ha entregado tu enemigo en tus manos, entonces vamos a tomar esta oportunidad para vengar lo que él ha hecho en tu vida. Tomar venganza. Y David ya quería hacerlo, pero sintió la convicción, sabes que esto no está bien, no lo puedo hacer. Algo está mal con este método y también nosotros debemos de pensar eso cuando estamos enfrentando una lucha y queremos usar nuestro propio método. No es fácil para evitarlo, no es fácil para dejar que tu espíritu controle y no tu carne.
pero es algo familiar. Igual es algo peligroso para enfrentar las batallas y luchas espirituales y los conflictos de la vida con nuestro propio método. Entonces les pregunto, ¿cuál método debemos de usar? ¿Cómo debemos de luchar las batallas de la vida? Físicos, emocionalmente, espiritualmente. Pues en el texto, David nos muestra la manera correcta en cómo pelear las batallas. Entonces, ¿cómo peleó David? Primeramente, consultó del Señor. Versículo 19 dice, entonces David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Pidiendo consejo de Dios, pidiendo consejo del hombre de Dios, para que él pueda saber qué es lo que Dios piensa de mi situación, cuál es el consejo, el guía que Dios me quiere dar antes de hacer lo que conocemos, antes de hacer lo que es natural a nuestra carne. Debemos de pedirle a Dios primero, buscar consejo, consultar al hombre de Dios o a Dios, porque ¿cuánto sabe que Dios sabe mejor que nosotros? Orar y pedirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga con esta situación? ¿En cuál dirección debo de ir? Tercera, o segundamente, David obedeció a Dios. Versículo 20, David llegó a Baal-Perasim y ahí los derrotó David. Él tomó el consejo de Dios. Él tomó en dirección las instrucciones de Dios y aplicó el método en su vida, aplicó el método en su problema, y esto también nos aplica en nuestras vidas, en la moralidad, en nuestras finanzas, en negocio o trabajo, en siendo padre o madre, hablando instrucción a nuestros hijos, corrigiéndoles, dirigiendo sus pasos. Déjame decir, tienes que tener cuidado, padre o mamá. Los hijos conocen lo que es falso. Los hijos vienen con usted a la iglesia y también se van de ese lugar y regresan a tu hogar, desde el lugar. Debes de tener lo que vas a decirle a ellos en práctica en tu propia vida primero, en nuestro matrimonio, encontrando respuesta, compromiso con tu esposo o tu esposa. Debes de buscar, Dios, ¿qué debo de hacer en esta situación? Tengo bastante conflicto con mi esposa o con mi esposo. Yo tengo problemas en este asunto de nuestro matrimonio. ¿De qué debo de hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? O quizás que estás buscando matrimonio. ¿Qué es lo que piensa Dios de esta persona en mi vida? Pastor, ¿qué piensas de este método? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué son las consecuencias si yo voy por este camino? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo luchar esta situación de mi vida? Tercera, cada uno de nosotros tenemos que tomar una respuesta rápida. Versículo 24 dice, y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión. Porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Algunas batallas de la vida son sentidos al tiempo. Si esperas demasiado tiempo vas a perder. Imagínate si David, cuando escuchó la marcha hacia los árboles, tomó una siesta y luego se levantó a pelear. Imagínate si dijo, vamos a almorzar primero y luego vamos a la batalla. Cuando Dios dijo, mira, David, actuarás con decisión, rápido a la batalla. Hay personas que esperan demasiado para consejo y dirección de Dios, nunca piden ayuda y luego pierden la victoria. Hoy es el día de salvación, dice varias escrituras en la Biblia. En otras palabras, Dios quiere que personas tienen prisa cuando tienen la dirección de Dios. Ahora, hágale, haz lo que yo digo de ti. Es importante saber el tiempo de Dios para ganar las batallas de la vida,
para tomar ventaja de las oportunidades. Muchas de las cosas de Dios funcionan en un marco de tiempo, y si no funcionamos dentro de ese tiempo, perdemos la oportunidad. Jesús, no están mis notas, pero Jesús dijo: levanta tus ojos, mira la cosecha que está lista. Él está diciendo, hay 3-4 meses para levantar el producto. Hay 3-4 meses para aprovechar lo que yo te estoy mostrando. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando Él ve una oportunidad, una ventana de tiempo de oportunidad para nuestra vida. Él dice: mira, actúa con decisión, aprisa, apúrate, toma la decisión y hágale. Y es cuando hacemos eso, nos trae la victoria. 4. David continuó en lo que Dios le dijo. Versículo 23 dice: David consultó al Señor y le respondió: no subas, sino rodéalos por detrás y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. En otras palabras, consultó otra vez. Consultó: Dios, ¿me vas a entregar al enemigo en mis manos? Dios dijo: sí, hágale, persíguelos. Y luego, ya que peleó con ellos otra vez, dice: Dios, ¿quieres que voy otra vez? Y Dios dijo: no, espera un momento, David, vamos a usar otra estrategia. Porque algunas veces, escúchame bien, cristiano, si vamos a buscar la victoria en diferentes asuntos, tiempos, lugares en nuestra vida, a veces la estrategia de Dios va a cambiar dependiendo del tiempo, lugar y situación. No todo aplica la misma cosa. Y a veces Dios dice: mira, espera, mira, ve a prisa, mira, apúrate, mira, espera otra vez. Hay un tiempo específico para la voluntad de Dios. Y lo que le dio victoria a David era que él siguió consultando al Señor y consultó, buscando: Dios, ¿qué quieres que yo haga en tu voluntad, en esta situación, en este asunto? Quiero cerrar con esto: el Dios libertador. Versículo 20 dice: David llegó a Baal-Perasim, y ahí los derrotó David. Entonces dijo: el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como irrumpen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Dios es un Dios que destruye el enemigo en inundaciones de agua. Cuando nosotros obedecemos, consultamos al Señor, obedecemos y vamos con prisa y continuamos a hacer esas 3 cosas, Dios inunda al enemigo. La palabra Baal-Perasim literalmente significa maestro de la ruptura. En otras palabras, Dios sabe cómo totalmente destruir tu enemigo. Él es el maestro. Salmos 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, Él va a mostrar cómo ganar en la vida. Él nos va a dar la plana para tener una gran victoria en cualquier situación de nuestra vida. Él es más grande de cualquier problema que enfrentamos en la vida. Entonces entendemos que tenemos que conectarnos con el Todopoderoso para encontrar victoria. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. No conforme a nuestro propósito, conforme a su propósito. Dios, yo quiero esto en mi vida. ¿Persigo a los filisteos o me detengo? ¿Busco esto o espero? ¿Qué quieres que yo haga en tu propósito? Yo quiero que todo funcione para el bien, dentro de lo que tú me llamas a hacer.
Y es ahí cuando Dios rompe el enemigo totalmente. Mi Dios no es un Dios de medias. Mi Dios es una victoria completa en nuestra vida. Eso es una imagen de una gran represa que se rompe y deja que inundaciones de agua salen corriendo a través de toda la valle, destruyendo que todo lo que está enfrente de él. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros esta noche. Destruir el enemigo totalmente en nuestra vida. Todo lo que sobrevivió en nuestro pasado, todo lo que sobrevivió en nuestra salvación, y seguimos batallando como cristianos. Dios quiere rupturar a sus enemigos, sacarlos de la tierra, establecer su dominio en nuestra vida. Todo donde las aguas tocan son afectados. Las aguas restauran y destruyen el enemigo. Nos restauran a nosotros y destruye el enemigo, así como él intentó para nuestra vida. El enemigo literalmente pierde autoridad y poder y control y efecto en nuestra vida inmediatamente cuando empezamos a aplicar lo que David hizo en su lucha. Versículo 25, David lo hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Gebea hasta la entrada de Geser. ¿Cuántos saben que el enemigo pierde poder en tu familia? Pierde poder en tu matrimonio. Pierde poder en tus finanzas. Pierde poder en la situación específica que tú estás enfrentando. Cuando tú te conectes y consultas al Señor en dirección, respuesta al tiempo, sin prisa o detenerte, el tiempo de Dios. Cuando nosotros lo hacemos así, Dios derrota al enemigo en nuestra vida. David restableció las fronteras de Israel. En otras palabras, él dibujó dónde pueden funcionar los filisteos y dónde funcionan los judíos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que puedas hacer decisiones fijas y fuertes para las cosas de Dios, destruir el enemigo, para que tú puedas dibujar la frontera de nuevo y decir: aquí es donde llega el diablo y no más. Esta es la línea de la frontera de mi país, de mi vida, y es ahí donde puedes funcionar afuera de sus líneas. Y yo voy a hacer las cosas de Dios dentro de mi vida, así como yo quiero, así como Dios quiere. Yo cierro con esta historia. El bombardero B-1 de Estados Unidos le da a Irán una lección de potencia de fuego. El viernes los ataques de los bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos demolieron 85 puntos de mira en cuatro áreas de objetivos de la milicia iraní en Siria y 3 en Irak. Pero permítanme asegurarles que los ataques del viernes fueron solo una muestra de lo que los B-1 pueden desencadenar. Los bombarderos lanzaron más de 42,000 libras de bombas sobre Irán, o casi 21 kilos de bombas sobre Irán. Déjame decir, eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros esta noche. Si aplicamos lo que Él quiere para nosotros en las batallas, si buscamos a Él en cómo enfrentamos los conflictos espirituales de nuestra vida, Él quiere desencadenar un poder, una potencia de poder al enemigo para que ellos puedan saber: ¿sabes qué? No puedo ir más allá en esta vida. No puedo avanzar en esta persona. Hay otro jefe que está encargado de esta vida y esto es todo lo que yo puedo hacer para mostrar al diablo y las maldiciones y demonios que funcionan en tu vida, que ya no tienen lugar ahí y tienen que avanzar a otro lugar. Amén, es todo lo que yo tengo esta noche. Vamos a inclinar el rostro y cerrar los ojos. Luchando tus batallas, peleando tus batallas.
Para pelear tus batallas, así como Dios quiere, empieza con nuestro propio pecado. El pecado está en control. Dice la Biblia que el que peca es esclavo al pecado. En otras palabras, tú no diriges tu vida. Tú no mandas en tu vida. Hay otro gobernante en control de tu vida y eso es el pecado. Y dice la palabra que el costo de nuestro pecado es la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Llegamos al infierno. El pecado nos separa del amor de Dios. Entonces es imposible llegar a los cielos si nos morimos en nuestro pecado. Y Dios quiere restaurar el paz entre Él y nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Quiere decir que cambias el jefe de tu vida. Sacas el pecado como jefe y pones a Dios. Y Él te perdona. Empieza a destruir tus enemigos, así como las aguas, las inundaciones de agua. Y te libera de las manos del pecado. Déjame, si no sabes cuántas oportunidades vas a tener para arrepentir de tus pecados. Viene Cristo muy pronto para su iglesia. Es un marco de tiempo para tomar con prisa el día de salvación. ¿Por qué vas a esperar otro día? No hay otra razón. No hay otra razón que vale la pena. Arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentir de nuestros pecados, recibir liberación de Dios. No mañana, no la semana que viene. Hoy. Estás aquí. Dices, pastor, ¿sabes qué? Yo estoy en pecado, pero quiero arrepentirme. Quiero recibir el poder de Jesucristo en mi vida para sacar el jefe que es el pecado. Y para que Él pueda reinar en mi corazón, en mi mente. Eres tú en este lugar, yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano. Me gustaría orar por usted. Me gustaría pedir que Dios te ayude en los asuntos de la vida, en los asuntos del pecado. Rápidamente, no sabes cuántas oportunidades vas a tener. Levanta tu mano. Dice, pastor, tengo que arrepentir. Tengo que pedirle a Dios que me rescata. Cristiano, ¿cómo luchas las batallas de tu vida? ¿Cómo enfrentas los problemas, los complejos? ¿Cuál métodos utilizas en tu vida? Tus emociones, gritando y tirando cosas, golpeando, diciendo insultos, escondiendo el problema, usando tu propio entendimiento, usando métodos de tu pasado. Déjame decir, eso no sirve. Y como Saúl, pierdas la batalla cuando lo usas tu naturaleza humana. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios, consultar al Todopoderoso. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y luego reaccionar, actuar con decisión en el tiempo de Dios. Pero empieza con consultar, empieza en oración, empieza en este altar esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a venir a estos altares y hablar con Dios sobre los diferentes asuntos de la vida, sobre las batallas de nuestra familia, sobre los conflictos espirituales, sobre los complejos duros y difíciles de la vida que a veces quedamos como no sé qué hacer. Tenemos que postrarnos así como David y pedirle a Dios, Dios, ¿entregarás el enemigo en mis manos? ¿Qué estrategia tienes para mi situación? ¿Qué estrategia tienes para los problemas complejos de mi vida? Ayúdame, Señor, buscar dirección, buscar respuesta. Ayúdame, Señor, no usar las mentalidades de mi pasado, las mentalidades de mi cultura, las mentalidades de este mundo.
Pero ayúdame, Señor, a escuchar tu voz, escuchar los detalles y instrucciones específicas que tienes para mi situación. Padre, te pido, Dios, por cada persona, Dios, suelta poder, suelta ese poder y capaz sobre el enemigo en las vidas de esas personas. Guíalos, Dios, dale dirección, Señor. Padre, te pido por poder, Dios, sobrenatural, Señor. Yo reprendo las manos del diablo en las vidas de estas personas, Señor. Padre, te pido, Dios, por fuerza sobrenatural, Señor, en cada persona. Padre, te necesitamos esta noche, Señor. Darnos una respuesta, darnos una dirección para nuestra vida, Señor. Libera a los cautivos. Padre, ponemos a Jesucristo en el trono de nuestro corazón. Quitamos el carne, quitamos el pecado, quitamos el pasado, el diablo, cualquier cosa que está en el trono de nuestro corazón. Y ponemos a Jesús, ponemos el Todopoderoso y buscamos su respuesta para el tiempo que Él tiene para nosotros. Padre, te pido, Dios, por tu Espíritu Santo esta noche, Señor. Padre, que empieces a tratar con corazones y mentes en las situaciones complejas, en las complejidades de la vida, en las complicaciones. Oh, aleluya, Dios, te pido, Dios, si nos entregas al enemigo, si nos detenemos en estas decisiones, Dios, muéstranos tu respuesta, muéstranos la dirección que tú tienes para nuestra vida, Señor. Oh, aleluya, Sharabarabasandai. Gracias, Señor, por